Esta historia nos la manda alguien que prefiere mantener su anonimato, así que la llamaremos Marintia, y dice así. Mi vida había sido un poco errante y sin demasiadas metas o sueños en particular, y es que cuando terminé la prepa no sabía qué quería hacer ni tenía planes de nada, así que estudié para ser estilista y con el tiempo comencé a trabajar en varias estéticas. Tenía varias amigas y también muchos amigos, sin embargo eran amigos con los que no podrían pasar cosas de índole romántica porque ellos eran, bueno, ustedes saben. Esto contribuía a que mi vida se volviera un poco más monótona, por así decirlo. Las cosas comenzaron a cambiar el día que entré a trabajar a una estética de Parque Delta, a la cual asistía con frecuencia Javier, el hijo del dueño. Me gustaba Javier porque era lindo y muy amable, y hasta creo que lo que nos hacía tener mucho en común era que tanto él como yo éramos un poco retraídos. No socializábamos demasiado ni tampoco solíamos ser personas que platicaran mucho, así que con un par de palabritas de trabajo que nos dijéramos era suficiente. Eso era lo que me gustaba de él, me gustaba que fuera como yo, no tanto físicamente, digo no era feo ni nada de eso, pero yo no me fijaba en esas cosas. Parque Delta es una plaza comercial grande y el papá de Javier tenía varias estéticas, así que iba con frecuencia a cada una para ver cómo iban las cosas. Al poco tiempo, Javier comenzó a frecuentar un poco más la estética donde yo trabajaba. Yo sabía que le estaba empezando a gustar, así que me empecé a comprar ropita un poco más linda y coqueta, y con frecuencia podríamos decir que bastante atrevida. Empezamos a salir y a tener una relación linda, y era bonito porque salíamos al cine, a dar la vuelta al parque y cositas bonitas de ese estilo. Tiempo después pasó lo que tenía que pasar. Me apena un poco decirlo, pero yo francamente nunca había tenido intimidad con nadie. Fue mi primera vez, la cual, si bien no estuvo nada mal, tampoco fue como mis amigas me lo contaban, ya saben, con cosas exageradas como ir con panitas y juegos pirotécnicos, y de hecho no llegué. Espero si me estén agarrando la onda de a qué me refiero cuando digo que no llegué, o sea, no terminé. Obviamente Javier sí, y de alguna manera con eso me bastaba. Yo me sentía feliz y, como ya dije, teníamos una relación bonita. Uno de esos días hubo un problema de dinero, un desfalco en una de las estéticas y se hizo un problemón enorme. Por ahí no estaban cuadrando algunas cuentas, se sospechaba que alguna de las estilistas estaba clavando el dinero, y en fin, un relajo. La bronca se hizo tan grande que Marco, el papá de Javier, tuvo que hacer acto de presencia en las estéticas, y eso nos ponía nerviosas a todas porque básicamente todas éramos sospechosas y nadie sabía quién estaba provocando los desfalcos. Durante una semana, todas andábamos nerviosas porque don Marco andaba dándose sus vueltas por las estéticas y regañando al personal. Sabíamos que no pasaría mucho tiempo antes de que nos cayera y recibiéramos la regañiza también. Y ¡pum! Nos cayó. Recuerdo que era un miércoles como a las 7 de la noche y mis compañeras estaban muertas de miedo, pero conmigo pasó algo ligeramente distinto. Yo me imaginaba a don Marco como un viejito enojón y cascarrabias que seguramente nos iba a dar la cagotiza de nuestra vida. Me lo imaginaba como un viejito intransigente de esos que no te dejan ni hablar y solo hablan y hablan y hablan y no escuchan razones, pero no. El famoso don Marco estaba muy lejos de las especulaciones que yo me hacía en la cabeza. Era un hombre como de 58 años o tal vez hasta 60. No sé cómo describirlo, pero realmente era imponente. Calculo que rebasaría el 1,80 y físicamente se veía realmente formidable. Yo no pude disimular mi asombro, tanto que una de mis compañeras me dijo en voz baja que cerrara el hocico porque se me caía la baba. Marco entró y su hercúleo cuerpo casi nos eclipsaba a todas. Su mirada seria y varonil realmente hacía que todas prefirieran mirar al piso, pero yo la verdad no me perdí un solo segundo para observar su privilegiada anatomía. Saludó prácticamente sin mirar a nadie y se dirigió a la administradora, con quien estuvo platicando largo rato, y pues todas las demás teníamos que seguir trabajando. Sin embargo, yo no podía apartar mi mirada de aquel hombre. O sea, era algo inexplicable que definitivamente me ponía nerviosa, pero no era el mismo tipo de nerviosismo que sentían las demás. Era como si por dentro experimentara una violenta tormenta que hacía que mi corazón comenzara a latir rápidamente, y pues yo no tenía más remedio que seguir observándolo de manera discreta para que nadie se fuera a dar cuenta. Poco después se marchó y todas respiraron aliviadas.
Y es que, sin duda, la mirada de Marco era penetrante y devastadora. Claro que la única diferencia es que a mí también me había devastado, pero no precisamente de miedo. Y en fin, terminó el día, cerramos el local, nos marchamos y quiso la casualidad que en el camino me encontrara a Marco. Estaba cerca de la puerta de salida de la plaza en actitud de escribir en su celular. Y bueno, la verdad no sé qué diablos habré pensando, o más bien no lo pensé nada y simplemente me acerqué con la intención de hablar con él. A medida que me aproximaba, sentía que todo a mi alrededor desaparecía. Me daba un miedo extraño, pero no un miedo a ningún regaño. Era un miedo a lo desconocido, un miedo a la expectativa. O sea, a no saber cómo iba a reaccionar. Me puse detrás de él y su enorme espalda se veía monstruosa desde mi pequeña estatura. Levanté mi mano para poder tocar su hombro. Dios mío. Era el hombro más rígido que había tocado en mi vida, duro como una piedra. Lentamente, Marco volteó y yo me sentí todavía más chiquita, como si fuera una escuinclita que no sabía dónde meterse. Cuando lo tuve de frente, otra vez sentí esa mirada destructora, esa mirada que era capaz de hacer pedazos todo lo que tuviera enfrente. Pero yo traté de guardar la compostura y mirarlo a los ojos también. No sabía qué decirle. Yo estaba frente a él porque atrapaba mi atención y me surgía la necesidad de verlo. Total que le dije que yo era estilista en uno de sus locales y que solo quería despedirme de él. En pocas palabras, le dije la primera idiotez que se me ocurrió. Yo pensé que me iba a regañar, o mínimo que iba a gruñir un gracias y me iba a mandar al demonio, pero ocurrió lo contrario. Me preguntó cómo me llamaba, en cuál local estaba, ya saben, cosas random y así. Y de pronto comenzamos una pequeña plática, muy amena. La verdad es que no me esperaba eso. Su varonil figura y su semblante tan rudo no parecían describir a una persona amable, pero fue todo lo contrario. En esas estábamos cuando de pronto apareció Javier, mi novio. Me saludó y saludó a su papá. Híjole, yo no quería que le fuera a decir que éramos novios, pero pues naturalmente se lo dijo. Marco le contestó a su hijo, oye, ¿no me habías dicho que tenías una novia tan hermosa? Felicidades. Nos despedimos y no volví a ver a Marco por varios días. Sin embargo, en mi cabeza no dejaba de flotar su imagen. No podía olvidar lo fuerte que era y lo maravilloso que lucía. Tanto que incluso tuve que ayudarme con mi propia mano para poder sobrellevar mis pensamientos. Y básicamente se me hizo costumbre. Además, utilizar mi propia mano no era algo nuevo para mí. Y es que, como ya les he dicho, con Javier no alcanzaba a terminar. Y generalmente tenía que terminar yo misma en la intimidad de mi propia casa. Un día, Javier y yo nos quedamos de ver en su casa. Íbamos a ir al cine y nos quedamos de ver ahí porque él quería pasar a cambiarse luego de salir de la universidad. Y bueno, yo me puse muy nerviosa porque una vez más vería a Marco, su papá. Y con todo lo que ya les he contado, pues me puse muy ansiosa. En mi mente había tenido a su papá cantidades inimaginables. Mi manita temblaba de emoción cada vez que la usaba para calmar mis pensamientos llenos de pecado y prohibición. Y yo realmente quería verlo. Claro. Sabía perfectamente que era algo completamente prohibido y especialmente imposible. Pero soñar no cuesta nada. Llegué a la casa, me abrió la puerta la amable chica que les ayudaba con la limpieza y me senté en la sala muy nerviosa, donde cada segundo se me hacía eterno. Unos momentos más tarde apareció Marco. Dios mío. Era más guapo de lo que lo recordaba. Dios mío. Solo tenía envuelta una toalla en la cintura y su torso era indescriptible. Era como un dios. Se disculpó por las fachas y dijo que Javier no le avisó que yo vendría. Yo naturalmente le dije que no había problema, pero la verdad es que me lo estaba comiendo con la mirada centímetro a centímetro. Se disculpó y dijo que se iba a vestir. Qué pena que yo tuviera que verlo así. Yo muy confianzuda le dije. No, ninguna pena. La verdad es que usted está en su punto. Marcos empezó a reír mientras yo reflexioné en la estupidez que le acababa de decir y me puse roja. Luego él se encaminó a las escaleras para subir hacia su recámara y vestirse. Sin embargo, hizo algo que me puso en estado de alerta.
La toalla que traía se le cayó y dejó al descubierto algo que no debería estar al descubierto. Y miren, Marco era enorme, con una espaldota enorme, unos brazos brutalmente enormes y aquello que pude ver definitivamente estaba enorme también. Y bueno, no podría creer que aquello hubiera sido tan solo un accidente. No, señor. Estaba segura de que Marco lo hizo con toda la intención. Yo le di la lectura de una invitación al pecado, pero me detenía el hecho de que yo era la novia de su hijo y realmente no podía creer que a Marco no le importara y que me hubiera dejado ver algo tan personal sin apenas ruborizarse. Subió las escaleras y unos segundos después nada me importó. Y sigilosamente subí las escaleras también con la esperanza de encontrármelo ahí. No sé qué diablos buscaba. La puerta de una de las recámaras estaba entreabierta. Todo esto se estaba convirtiendo en un juego torcido que yo adoraba jugar. La abrí muy despacio y adentro estaba la luz apagada. La única iluminación era la de las luces de la tarde que se colaba por las cortinas y de pronto distinguí su silueta. Una silueta enorme que ahora ya no estaba provista de ninguna toalla. Y lo que había observado minutos antes estaba ahí, como si fuera un ser aparte, como si fuera un animal salvaje que surgía de entre Marco y que me invitaba a acercarme y hacer todo lo que mi imaginación había construido a lo largo de varias semanas. Marco cerró la puerta con llave y luego el hombre amable y condescendiente desapareció para convertirse en un brutal animal que iba a devorar cada milímetro de mi existencia. Yo jamás había sentido un terremoto de tal magnitud. Marco embestía de una manera que no dejaba ninguna duda de su poder y yo simplemente me dejaba llevar a sitios inimaginables, simplemente caballando en una misteriosa combinación de profundo dolor y asombrosa alegría. No había nada que Marco no pudiera hacer. Él podía hacer todo con la facilidad que le otorgaba su tremenda fuerza. Por varios minutos el único ruido que se escuchó fue el de gritos desesperados que salían de mi garganta. Eran cosas que para mí eran toda una novedad. Mi mano parecía ser muy chiquita para abarcar todo aquello. Yo estaba viviendo un sueño que Javier no había sido capaz de proporcionarme pero que su padre me estaba dando con creces y de forma bestial. Momentos más tarde regresé a la sala y coincidió con la llegada de Javier y nos fuimos al cine tal y como lo habíamos planeado. Sin embargo, era obvio que yo regresaría a su casa con toda la maldita intención de ver a Marco y volver a probar sus majestuosos elixires embriagantes que vaporizaban toda mi existencia. Y así fue. La agresividad de Marco era divina. Yo quedaba exhausta y adolorida como si me hubiera agarrado a golpes con alguien. En serio. La fuerza colosal de Marco era algo realmente extraordinario y yo no estaba dispuesta a desperdiciar ninguna oportunidad de medir las mías con las de él. Cada vez era más fuerte, más agresivo, no sé cómo decirlo. Era la perfecta descripción de lo que yo había imaginado como un hombre de verdad. Javier comenzó a sospechar un día que estábamos juntos y lo llamé Marco. No pasaría mucho tiempo antes que nos espiara y comprobara sus sospechas. Fue terrible. Llegó de improviso a la casa y nos encontró en medio de todo. Comenzaron a pelear fuertemente y luego Javier me insultó bastante fuerte, pero Marco me defendió y eso empeoraba las cosas. Finalmente, Javier se fue de la casa y Marco me invitó a vivir con él. Me dijo que yo ya no trabajaría y que lo ayudaría a supervisar los locales de las estéticas ahí en la plaza comercial. Comencé a vivir un periodo fabuloso en donde prácticamente diario volví a sentir todo aquello que ya les he escrito. Era fabuloso y yo estaba súper feliz. A Marco le gustaba que me vistiera con ropita chiquita y linda y yo me sentía soñada. Era la envidia de mis excompañeras. Un día, estando en la estética, llegó un sujeto llamado David. Era amigo de Marco y me odio por pensar esto, pero cuando lo vi quedé muda. Era de la edad de Marco o incluso tal vez un poco más grande, pero realmente lucía absolutamente superior a Marco. Yo me acerqué y nos vimos fijamente uno al otro. Yo estaba segura de que iniciaríamos algo de lo que podría o no arrepentirme en el futuro.